Antes de comenzar, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Nos encanta saber quién está del otro lado. El alambre se clavó profundamente en el hocico de Max. La sangre se había incrustado en su otrora orgulloso pelaje de pastor alemán. Sus ojos, esos mismos ojos que habían perseguido a traficantes de drogas y encontrado a niños desaparecidos, ahora estaban nublados por la confusión y la traición. El detective Jack Sullivan cayó de rodillas en el callejón empapado por la lluvia. Sus curtidas manos temblaban mientras se acercaba al animal que una vez había sido su compañero, su protector, su amigo. «Tranquilo, chico», susurró con la voz quebrada. «Soy yo». Max retrocedió, con un gruñido bajo retumbando en su garganta. 7 años de confianza, disueltos por 2 meses de infierno. El oficial canino retirado, condecorado con honores y celebrado en su ceremonia de jubilación hacía apenas 10 semanas. Ahora se encogía contra la pared de ladrillos, su poderoso cuerpo reducido a piel y huesos. «Dios mío», murmuró Sullivan, mientras la lluvia se mezclaba con lágrimas que no reconocía. «¿Qué te hicieron?» Detrás de él, Blake Morrison, el mismo hombre al que Max había ayudado a poner entre rejas 3 años antes, permanecía en silencio bajo el aguacero, con las manos aún llenas de tierra, donde había encontrado al héroe destrozado. Abandonado como basura tras un almacén en las afueras de Oakich. No sabía a quién más llamar, dijo Morrison en voz baja. Max se abalanzó de repente. Su cuerpo herido consiguió un estallido de fuerza desesperado, intentando huir de los humanos que se habían convertido en sinónimo de dolor. Al desplomarse sobre el pavimento mojado, Sullivan vio lo que la oscuridad había ocultado. La herida abierta e infectada donde el alambre había atravesado el hueso. Oakich, Montana, se asentaba entre colinas ondulantes y bosques de pinos. El típico pueblo pequeño donde la gente aún saludaba desde sus porches y conocía los nombres de todos los policías. Era un lugar donde la comunidad significaba algo, donde se honraba el servicio y donde, hasta hace poco, el detective Jack Sullivan había encontrado un propósito para los 23 años de su vida. Sullivan era lo que los veteranos llamaban un granito con un corazón palpitante. Un hombre cuyo rostro curtido rara vez delataba emoción, cuyas manos se habían encallecido por años de trabajo, pero cuya mirada reflejaba una compasión silenciosa que solo quienes lo conocían bien podían reconocer. A sus 54 años, la cana había superado hacía tiempo a la pimienta en su cabello, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con cada caso, cada víctima, cada agresor. Max había llegado a él como un pastor desgarbado de 1 año, con orejas demasiado grandes para su cabeza y una energía que parecía ilimitada. Sullivan se había resistido inicialmente al programa K9, argumentando que un buen detective no necesitaba trucos, pero el jefe Thompson insistió. En cuestión de meses, Sullivan no podía imaginarse trabajando sin la inteligencia intuitiva y la lealtad inquebrantable de Max. Juntos, se habían convertido en el equipo de lucha contra el crimen más eficaz de Oakich. Max había localizado a 17 personas desaparecidas, descubierto alijos de drogas valorados en millones. En una ocasión, en la que Sullivan no podía hablar sin que se le quebrara la voz, había abatido a un sospechoso armado que lo tenía en la mira. La cicatriz en el costado de Max contaba esa historia mejor que cualquier palabra de Sullivan. La doctora Emily Rodríguez había sido su compañera constante durante todo el proceso. La veterinaria del pueblo tenía un enfoque práctico que encajaba con el temperamento de Sullivan. Los animales no necesitan tus sentimientos, solía decir. Necesitan tu habilidad. Sin embargo, Sullivan la había visto susurrarle a Max durante sus tratamientos. Había notado cómo su comportamiento clínico se suavizaba cerca del oficial K9. Cuando Max alcanzó la edad de jubilación, el departamento celebró una ceremonia. Le entregaron una placa especial en honor a su servicio, le tomaron fotos para el periódico local, y Sullivan se mantuvo erguido, luchando contra el nudo en la garganta. Las graves alergias de su hija Abigail le impedían lo único que deseaba: traer a Max a casa, donde pertenecía. En cambio, la familia Reeves, James, Caroline y su hijo adolescente Nathan, dio un paso al frente, orgullosos de dar la bienvenida a un héroe a su hogar. La ceremonia de jubilación se celebró en el centro comunitario de Oakich,
decorado con serpentinas azules y doradas y una pancarta que decía, «Gracias por su servicio». Max permaneció firme mientras el jefe Thompson relataba sus logros, enumerando estadísticas que no reflejaban la verdadera magnitud de las vidas salvadas, las familias reunidas, los criminales llevados ante la justicia. En sus 7 años en el departamento de policía de Oakich, el jefe Thompson anunció a la multitud reunida de oficiales y miembros de la comunidad que el oficial canino Max había participado en más de 300 operaciones, había descubierto pruebas cruciales para 57 condenas y había salvado la vida de 3 oficiales, incluyendo a su adiestrador, el detective Sullivan. Sullivan echó un vistazo a Max, sentado a su lado, en perfecta posición de firmes, como si comprendiera la solemnidad de la ocasión. El pelaje del pastor alemán brillaba bajo las luces fluorescentes. Sus inteligentes ojos se fijaron en el orador. Incluso retirado, Max se comportaba con la dignidad de un soldado. Cuando llegó el momento de que Sullivan hablara, se quedó sin palabras, algo inusual en él. Tras carraspear 2 veces, simplemente dijo, «Este perro tiene más corazón y coraje que la mayoría de la gente que he conocido. Ha sido un honor». Luego se apartó rápidamente del micrófono antes de que nadie notara las lágrimas en sus ojos. Lo más difícil llegó después, cuando la familia Reeves se acercó con sonrisas de entusiasmo. James Reeves había apoyado abiertamente al departamento de policía durante años, haciendo generosas donaciones al programa K9 y organizando eventos para recaudar fondos desde su exitosa empresa constructora. Su esposa, Caroline, trabajaba en la escuela primaria local, y su hijo adolescente, Nathan, había escrito un ensayo sobre perros policía para un proyecto escolar que se había publicado en el periódico local. En teoría, eran perfectos en persona. Mientras Sullivan le entregaba a regañadientes la correa de Max, algo se le revolvió en el estómago. Un instinto que no podía nombrar ni justificar. «Prometimos cuidarlo bien», había dicho Caroline, acariciando tímidamente la cabeza de Max. «Se ha ganado una jubilación cómoda». Sullivan asintió rígidamente, observando cómo Max lo miraba con ojos inquisitivos. «Necesita hacer ejercicio todos los días», le había dado instrucciones Sullivan, con la voz adoptando el tono profesional que usaba al dar los detalles del caso. «Está acostumbrado a trabajar. No dejes que se aburra o se entretendrá solo, normalmente a costa de tus muebles». James rió, una carcajada estruendosa que resonó por el centro comunitario, ahora vacío. «No se preocupe, detective. Tenemos 2 hectáreas para que corra. Estará viviendo su sueño». Sullivan se arrodilló por última vez, tomando el rostro de Max entre las manos. «Pórtate bien, compañero», susurró. «Iré a visitarte cuando pueda». Mientras la familia Reeves se llevaba a Max, Abigail, la hija de Sullivan, le había dado su pequeña mano. A sus 12 años, entendía más de lo que decía. «Lo siento, papá», murmuró. «Ojalá mis alergias no fueran tan graves». Sullivan le había apretado la mano, agradecido por su compasión, incluso con el corazón roto al ver a Max irse con desconocidos. «No es tu culpa, hijo. Hay cosas que no están destinadas a ser». Las primeras semanas parecían ir bien. Sullivan había ido 2 veces a la propiedad de los Reeves, observando desde la distancia cómo Max exploraba su nuevo entorno. El perro parecía indeciso, pero no infeliz. Siguió a Nathan por el jardín y aceptó golosinas de la mano extendida de Caroline. La primera señal de problemas llegó durante la tercera visita de Sullivan. Max corrió hacia él, más emocionado que de costumbre, y Sullivan notó una cicatriz fina y reciente sobre el ojo del perro. Al preguntarle, James le restó importancia. «Se agarró a una valla en la parte trasera», explicó. El doctor Rodríguez lo revisó y dijo que no había de qué preocuparse. Sullivan asintió, pero más tarde ese mismo día pasó por la clínica de Emily Rodríguez. «¿Trajeron a Max los Reeves recientemente?», preguntó, intentando sonar casual. Emily frunció el ceño, levantando la vista de sus papeles. «No. ¿Deberían haberlo hecho?». Esa noche, Sullivan permaneció despierto, mirando al techo, incapaz de quitarse la sensación de que algo no iba bien. Consideró llamar a James y hacerle más preguntas.
¿Pero qué podía decir? ¿Qué presentía que, tras años confiando en los instintos de Max, ahora confiaba en los suyos? 3 días después, Max desapareció. James Reeves llamó a la comisaría, con la voz tensa por la preocupación, informando que la puerta se había dejado abierta y que Max había salido. Se organizó de inmediato una búsqueda con agentes y voluntarios que peinaron el bosque y el vecindario que rodeaba la propiedad de los Reeves. Sullivan se unió a la búsqueda sin ser preguntado. Sentía un nudo en el estómago por el miedo y la persistente sensación de haberle fallado a su compañero al dejarlo ir. Las primeras 48 horas de una búsqueda son cruciales. Sullivan lo sabía por experiencia. Después de eso, las posibilidades de encontrar lo que buscaba se reducían drásticamente. Durante 3 días, la comunidad de Oakich se había movilizado, recorriendo los bosques y vecindarios que rodeaban la propiedad de los Reeves con linternas y llamando a Max. Voluntarios habían colocado volantes en postes telefónicos y escaparates. La radio local transmitía actualizaciones cada hora. Sullivan apenas había dormido, alimentado por el café y el miedo que lo corroía por dentro. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón daba un vuelco, solo para desplomarse de nuevo cuando no eran noticias sobre Max. Había interrogado repetidamente a la familia Reeves, y sus sospechas aumentaban a medida que sus historias contenían pequeñas inconsistencias. Dijiste que la puerta estaba abierta cuando llegaste a casa del trabajo. Sullivan había presionado a James Reeves en su sala de estar al tercer día, pero tu hijo le dijo al oficial Daniels que la vio abierta. Al regresar de la escuela, lo que habría sido 3 horas antes, James intercambió miradas con Caroline, quien entró sin problemas. Nathan debía estar confundido con todo el estrés. Los días se confunden. La gente suele olvidar los detalles cuando está alterada. Sullivan asintió, con su voz de detective engañosamente tranquila. Por eso me gusta hacer preguntas mientras los recuerdos aún están frescos. Esa noche, Sullivan había estacionado su coche sin distintivos a 800 metros de la casa de los Reeves, observando las idas y venidas. Nada parecía inusual hasta poco después de la medianoche, cuando una camioneta entró en la entrada. Un hombre al que Sullivan no reconoció se bajó y entró en la casa sin llamar. 40 minutos después, el mismo hombre había salido, cargando lo que parecía una gran bolsa de lona. Sullivan tomó fotos con su teléfono, mientras sus instintos le gritaban que algo andaba muy mal. Consideró seguir la camioneta, pero decidió no hacerlo. Max era su prioridad. Y Sullivan no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la familia Reeves sabía más de lo que ellos mismos estaban diciendo. A la mañana siguiente, mientras revisaba las fotografías en su teléfono, Sullivan notó algo que le heló la sangre. La matrícula de la camioneta misteriosa coincidía con la de Tyler Reeves, hermano de James, un nombre que Sullivan conocía bien. 3 años antes, Max había descubierto 50 kilos de heroína escondidos en un cargamento de madera que se dirigía a la obra de Tyler, lo que resultó en su condena y una sentencia de 15 años de prisión. Según los registros, Tyler aún debería estar encarcelado en la penitenciaría estatal. Sullivan estaba a punto de llevarle esta información al jefe Thompson cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció. «Detective Sullivan», respondió con brusquedad. «No me conoce», dijo una voz masculina. «Pero creo que encontré a su perro». Blake Morrison había sido la última persona a la que Sullivan esperaba volver a ver. 5 años antes, Max había rastreado a Morrison a través de kilómetros de bosque después de que un negocio de drogas que salió mal terminara en un tiroteo. Morrison había sido condenado a 10 años de cárcel, pero al parecer estaba en libertad condicional por buena conducta. Ahora estaba frente a Sullivan en el callejón detrás del bar Rusty's, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta raída. «Lo reconocí de los folletos», había explicado Morrison, manteniendo la distancia mientras Sullivan se acercaba a Max con cautela. Estaba tomando un atajo a casa y oí gemidos. La imagen de Max acurrucado contra la pared, con el hocico atado con alambre, había borrado todo lo demás de la mente de Sullivan. El perro orgulloso y fuerte que Sullivan había conocido estaba apenas reconocible. Demacrado, herido y aterrorizado. «Tenemos que llevarlo con la doctora».
Rodríguez, había dicho Sullivan, con la voz quebrada mientras intentaba acercarse a Max, quien gruñó débilmente. No me reconoce. Está muy herido. Morrison había observado en silencio. La gente que le hace esto a un perro. Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Sullivan había logrado envolver con su chaqueta a Max, quien se debatió brevemente antes de quedar flácido por el agotamiento. Con todo el cuidado que pudo, Sullivan había levantado a su excompañero, sorprendido de lo ligero que se había vuelto el otrora poderoso perro. ¿Por qué me llamas?, le había preguntado Sullivan a Morrison mientras caminaban rápidamente hacia su coche. Podrías haber llamado a control de animales. Morrison había guardado silencio un momento. Sabía lo que significaba para ti, finalmente dijo. Lo vi ese día en el bosque, la forma en que lo miraste cuando me encontró. No se trataba de atraparme. Se trataba de que estuviera a salvo. Sullivan había acomodado a Max en el asiento trasero de su coche. La respiración del perro era dificultosa y tenía la mirada perdida. Llamaré a la doctora. Rodríguez, había dicho Sullivan, sacando su teléfono. Nos vemos en la clínica, y a Morrison. Gracias. Morrison asintió una vez antes de desaparecer entre las sombras del callejón. El viaje a la clínica veterinaria había sido los 10 minutos más largos de la vida de Sullivan. Cada gemido desde el asiento trasero lo había apuñalado como un dolor físico. Al cargar a Max a través de las puertas de la clínica, Sullivan sintió como el peso de la culpa y la angustia se le clavaban en el pecho. Emily Rodríguez le echó un vistazo e inmediatamente despejó la sala de reconocimiento. Pónganlo aquí, ordenó, con su actitud profesional firme, a pesar de la sorpresa que Sullivan había visto en sus ojos. ¿Qué pasó? No lo sé, había admitido Sullivan, con las manos aún delicadas sobre el pelaje de Max. Pero tengo la intención de averiguarlo. Mientras Emily se dedicaba a sedar a Max y comenzar a tratar sus heridas, Sullivan salió para hacer una llamada. El jefe Thompson necesitaba saber qué había pasado. Y la familia Reeves tenía que dar serias explicaciones. Esto no es solo crueldad animal, le había dicho Sullivan al jefe, con la voz tensa y furiosa. Esto es un intento de asesinato de un policía. Cuando Sullivan regresó a la sala de reconocimiento, Emily estaba cortando con cuidado el alambre que rodeaba el hocico de Max. Tenía las manos firmes, pero Sullivan podía ver la ira en la tensión de su mandíbula. Nunca he visto algo así, dijo en voz baja. El alambre ha cortado casi hasta el hueso en algunos puntos. Está gravemente deshidratado y ha perdido al menos el 40% de su peso corporal. También tiene otras lesiones. Costillas rotas, una pata fracturada que empezó a cicatrizar mal. Esto no fue algo aislado, Jack. Alguien torturó a este perro sistemáticamente durante semanas. Sullivan se había apoyado contra la pared, sintiéndose repentinamente mareado por la rabia. ¿Lo logrará? Emily lo miró fijamente a los ojos. No lo sé, pero si lo hace, no será el mismo Max que conociste. Un trauma como este los cambia. Nos cambia a todos, había respondido Sullivan, observando el suave subir y bajar del pecho de Max bajo la influencia del sedante. Pero sobrevivimos. La noticia se difundió rápidamente en una ciudad como Oakich. Por la mañana, la condición de Max había llegado a todos los rincones de la comunidad. Sullivan, que había pasado la noche en un banco de la sala de espera del Dr. Terrell Rodríguez, se despertó y encontró una docena de personas reunidas afuera de la clínica, trayendo café, comida y ofertas de apoyo. Entre ellos se encontraba la oficial Danielle Parker, que era una novata cuando Sullivan y Max la entrenaron en técnicas de búsqueda. El jefe Thompson quiere que lo llames, se lo dijo a Sullivan en voz baja, entregándole una taza de café humeante. Dice que es urgente. Sullivan asintió, la barba incipiente en su rostro era un testimonio de su vigilia. ¿Cómo es que todo el mundo se enteró? Pueblo pequeño, respondió Parker, encogiéndose de hombros. Pero hay algo más. James Reeves estuvo en la estación a primera hora de la mañana, armando un escándalo porque usted acosa a su familia. Dice que ha tenido una venganza desde que Max desapareció. La mandíbula de Sullivan se tensó.
¿Mencionó que su hermano estuvo en su casa hace 3 noches? Tyler debería seguir en prisión otros 12 años. Los ojos de Parker se abrieron de par en par. No, definitivamente no mencionó eso. Dentro de la clínica, el doctor Rodríguez estaba cambiando las vendas de Max. El perro todavía estaba fuertemente sedado, con tubos que llegaban hasta su frente para suministrarle líquidos y antibióticos. El cable había sido retirado, pero el daño que había causado era claramente visible. Heridas profundas, infectadas, alrededor del hocico, que le dejarían cicatrices permanentes. ¿Cómo está él?, preguntó Sullivan, con la voz ronca por la falta de sueño. Emily se enderezó, apartándose el cabello oscuro de la cara. Estable por ahora. Los análisis de sangre muestran signos de estrés renal por deshidratación. La fractura en su pata trasera nunca fue tratada y comenzó a sanar incorrectamente. He llamado a un especialista en Helena que podría ayudarme. Pero Jack dudó. Las heridas físicas sanarán. Lo que me preocupa es el trauma psicológico. Ha pasado por algo horrible. Sullivan se acercó a la mesa de examen y sus dedos tocaron suavemente el pelaje de Max. Él es fuerte. Más duro que la mayoría de la gente que conozco. Incluso los más fuertes tienen puntos de quiebre, respondió Emily. Pero su tono era suave. Mira, deberías irte a casa. Descansa un poco. Te llamaré si algo cambia. Sullivan meneó la cabeza. Lo dejé una vez y no lo volveré a hacer. Afuera, la multitud había crecido. Los reporteros de noticias locales habían llegado, instalando cámaras y entrevistando a gente sobre Max. La historia estuvo cargada de emoción. Un perro policía condecorado, traicionado y abusado después de años de servicio a la comunidad. Tocó una fibra sensible en Oakich, una ciudad que se enorgullecía de sus valores y del cuidado de los suyos. Sullivan se abrió paso entre la multitud, ignorando preguntas gritadas en su dirección, y se subió a su auto para llamar al jefe Thompson. Jack Thompson lo saludó con su voz habitualmente mesurada y tensa. ¿Cómo está Max? ¿Está mal, Michael? Hubo una pausa antes de que el jefe volviera a hablar. La familia Reeves ha presentado una denuncia formal contra usted. Están alegando acoso, diciendo que ha estado haciendo acusaciones infundadas y acechando su propiedad. Sullivan soltó una carcajada sin humor. Su perro adoptado aparece torturado hasta la muerte, y yo soy el problema. Afirman que no tuvieron nada que ver con ello, respondió Thompson. James está sugiriendo que Max fue sacado de su propiedad por alguien con rencor, posiblemente contra el departamento. Eso es conveniente, murmuró Sullivan. ¿Y qué pasa con Tyler Reeves? Lo vi en su casa. Michael, se supone que debería estar en prisión. Otra pausa. Tyler fue puesto en libertad condicional hace 3 meses. Buen comportamiento. La Junta de Libertad Condicional decidió que no era un delincuente violento, sino que simplemente estaba atrapado en una mala situación. Sullivan apretó con más fuerza su teléfono. ¿Su libertad condicional le permite tener contacto con conocidos traficantes de drogas? Porque he estado investigando los antecedentes de la familia Reeves. El hermano de Caroline, Ryan, fue arrestado 2 veces por distribución. Los cargos fueron retirados en ambas ocasiones debido a errores de procedimiento. ¿De dónde sacas esa información, Jack? No estás de servicio y no te han asignado la tarea de investigar la desaparición de Max. Sullivan ignoró la pregunta. Quiero llevar a Reeves para interrogarlo. A todos ellos, incluido Tyler. Max no se ató con alambre y se murió de hambre. Alguien le hizo esto. Y la familia Reeves es el punto de partida lógico. No es tan sencillo, dijo Thompson, bajando la voz. James Reeves tiene amigos en el ayuntamiento. Ha sido un importante donante del departamento durante años. No podemos simplemente ignorar lo que sucedió solo porque él escribe cheques. La voz de Sullivan se elevó, cargada de ira. Jesús, Michael. ¿Viste lo que le hicieron? Él era uno de nosotros. Es un perro, Jack, respondió Thompson inmediatamente, y se arrepintió de sus palabras al instante. No quise decir. Es un policía que no puede hablar por sí mismo,
lo interrumpió Sullivan fríamente. Si no lo investigas oficialmente, lo haré yo mismo. No me hagas suspenderte, advirtió Thompson. Esto debe manejarse con cuidado. Sullivan terminó la llamada sin responder. Tenía las manos temblando de furia mientras estaba sentado en su auto, tratando de calmar su respiración. Se escuchó un golpe en la ventana. Blake Morrison estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos, luciendo incómodo. Sullivan bajó la ventanilla. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver cómo estaba el perro», respondió Morrison. «¿Cómo está?» Algo en el comportamiento de Morrison hizo que Sullivan se detuviera. El exconvicto estaba inquieto, sus ojos miraban a su alrededor nerviosamente. «¿Por qué te importa? Tú y Max no eran exactamente amigos». Morrison se encogió de hombros. «He estado pensando en ello toda la noche. Ese perro solo estaba haciendo su trabajo cuando me atrapó. No merece lo que le pasó». Él dudó. «Mira, escuché algunas cosas adentro». «Aprendiste a escuchar». El interés de Sullivan se agudizó. «¿Qué tipo de cosas? ¿Qué pasa con la familia Reeves?» «No son lo que parecen. Tyler ha estado traficando drogas desde que salió, usando el negocio de construcción de su hermano como tapadera. Se habla de que alguien del departamento está en nómina, haciendo la vista gorda». La mente de Sullivan corría. Si lo que decía Morrison era cierto, explicaría por qué se habían retirado los cargos contra el hermano de Caroline. Porque Tyler salió en libertad condicional anticipada a pesar de una condena de 15 años por tráfico de drogas. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sullivan, estudiando el rostro de Morrison. «¿Qué hay en esto para ti?» Morrison se quedó en silencio por un momento. «Ya cumplí mi condena. Salí queriendo una vida diferente. Pero en un pueblo como este, con un historial como el mío, nadie te da una segunda oportunidad». Sus ojos se encontraron con los de Sullivan. «Ese perro me encontró cuando nadie más pudo. Me imagino que le debo una». Se produjo una conmoción. Sullivan se giró y vio a Emily Rodríguez corriendo de una habitación a otra, llamando a su asistente. Sin decirle una palabra a Morrison, Sullivan salió corriendo de su coche y entró de inmediato. «¿Qué está sucediendo?», exigió. Encontró a Emily colocándole un equipo de monitoreo a Max, cuyo cuerpo estaba rígidamente arqueado y temblaba violentamente. «Convulsión», respondió ella con voz áspera, con movimientos rápidos y practicados. «Podría ser por un traumatismo craneal o una reacción a los antibióticos». Miró hacia arriba y vio el rostro pálido de Sullivan. «Necesito espacio para trabajar. Jack, por favor, espera afuera». La siguiente hora fue la más larga de la vida de Sullivan. Caminó de un lado a otro por la sala de espera, ignorando la creciente multitud afuera y los repetidos llamados del jefe Thompson. Cuando Emily finalmente emergió, las líneas de cansancio en su rostro se habían profundizado. «Está estabilizado», le dijo a Sullivan. «Pero aún no está fuera de peligro». La convulsión supuso una carga adicional para su sistema cuando ya se encontraba comprometido. Sullivan se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. «Debería haberlo cuidado más. Debería haber seguido mi instinto cuando sentí que algo no estaba bien». Emily se sentó a su lado, con su mano tocando suavemente su hombro. «Esto no es tu culpa, Jack. No podías saberlo». «Es mi trabajo saberlo», respondió amargamente. «Proteger». Mientras estaban sentados en silencio, el teléfono de Sullivan vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Unidad de almacenamiento 47. Oakich Self Story. Llave debajo de la roca azul junto a la puerta. La evidencia que buscas está dentro. Destruye este mensaje». Sullivan miró fijamente la pantalla y luego borró el mensaje. Se levantó, y la determinación reemplazó la desesperación en sus ojos. «Necesito ir a comprobar algo. Llámame si hay algún cambio». «Jack», lo llamó Emily. «No hagas nada estúpido. Max te necesita en una pieza». La instalación de autoalmacenamiento de Oakich estaba ubicada en las afueras de la ciudad. Una colección de edificios metálicos de color naranja, rodeados por una valla de alambre.
Sullivan encontró la roca azul junto a la puerta, y debajo de ella, una llave atada a una etiqueta de plástico marcada con el número 47. La unidad 47 estaba en la parte trasera del complejo, lejos de la carretera. Sullivan se acercó con cautela. Sus años de trabajo policial lo hacían desconfiar de trampas o preparativos. El candado se abrió suavemente con la llave. Levantó lentamente la puerta enrollable, haciendo una mueca de dolor ante el gemido metálico que produjo. La unidad de almacenamiento contenía un solo archivador de metal y una pequeña grabadora de vídeo digital conectada a una computadora portátil. Sullivan se puso un par de guantes de látex de su bolsillo antes de tocar nada. Los cajones del archivador contenían registros financieros de la empresa constructora de los reheves, incluidas facturas de materiales que parecían excesivamente altas para los proyectos enumerados. Escondido en el fondo del cajón inferior había un pequeño cuaderno con nombres, fechas y cantidades, lo que parecía ser un registro de pagos. Sullivan fotografió todo con su teléfono antes de recurrir a la grabadora de vídeo. La computadora portátil mostró imágenes de lo que parecía ser una cámara oculta dentro de la casa de los reheves. Sullivan recorrió los archivos fechados y se detuvo en el día en que Max había desaparecido. La marca de tiempo mostraba las 3:17 de la tarde. Las imágenes mostraban a James y Tyler Reeves en lo que parecía ser una acalorada discusión. James señalaba repetidamente hacia el patio trasero mientras Tyler gesticulaba, visiblemente enojado. Cuando James se dio la vuelta, Tyler lo golpeó por detrás, haciéndolo estrellarse contra una mesa de café. El siguiente clip mostró a Tyler arrastrando a Max con una cadena hasta el garaje. El perro se defendía, pero Tyler sacó lo que parecía una pistola eléctrica y la usó para someterlo, antes de cerrarle el hocico con lo que Sullivan ahora reconocía como el mismo alambre que le habían retirado en la clínica. Sullivan se sintió enfermo mientras miraba, pero se obligó a seguir documentando todo. El clip final mostraba a Tyler cargando algo pesado, presumiblemente Max, en el maletero de un automóvil, y luego alejándose. La marca de tiempo indicaba que esto ocurrió casi 2 semanas antes de que encontraran a Max en el callejón. Cuando Sullivan estaba a punto de cerrar la computadora portátil, un archivo más llamó su atención. Una carpeta denominada. En el interior había copias de cheques a nombre de varios destinatarios, incluido uno a nombre de M. Thompson por servicios de consultoría a Reeves Construcción. Las fechas coincidían con decisiones clave tomadas por el departamento respecto a las prioridades de control de drogas en Oakich. Sullivan se recostó, y su mente comenzó a correr. Si estos registros eran legítimos, implicaban no solo a la familia Reeves y el abuso de Max, sino que sugerían corrupción dentro de su propio departamento, posiblemente llegando hasta el propio jefe Thompson. El sonido de la grava crujiendo bajo sus pies alertó a Sullivan de que alguien se acercaba. Rápidamente reunió la evidencia más condenatoria y la guardó dentro de su chaqueta, antes de cerrar parcialmente la puerta de la unidad de almacenamiento. A través del espacio, pudo ver que un coche patrulla se había detenido, y el oficial Daniels caminaba hacia la unidad, con la mano apoyada casualmente en su arma enfundada. «Detective Sullivan», gritó. «El jefe Thompson ha estado intentando comunicarse con usted. ¿Está todo bien?» Sullivan salió de la unidad, con cuidado de cerrar la puerta detrás de él. Simplemente siguiendo una pista, respondió con calma. «¿Qué te trae por aquí, Daniels?» El oficial más joven se movió incómodo. «El jefe me pidió que lo localizara. Dice que es urgente que regrese a la estación. Algo sobre interferir con una investigación en curso». «¿Qué investigación?», preguntó Sullivan, manteniendo su voz neutral a pesar de las alarmas que sonaban en su cabeza. «En la familia Reeves», respondió Daniels. «Aparentemente ha habido un avance. El jefe quiere a todos manos a la obra». Sullivan asintió lentamente, tratando de leer la expresión de Daniels. ¿Era parte de lo que estaba ocurriendo, o simplemente seguía órdenes? «Dile que estaré allí tan pronto como vea a Max». «No, señor», dijo Daniels, apretando ligeramente la mano sobre su arma. «Las órdenes son llevarlo directamente». Sullivan consideró sus opciones. Podía negarse, pero eso solo agravaría la situación.
Lo mejor sería seguir el juego y averiguar qué estaba pasando. Está bien, concedió. Déjame cerrar aquí. Mientras Sullivan aseguraba el candado en la unidad de almacenamiento, tomó la llave en la palma de su mano y la dejó caer discretamente en un parche de maleza. Fuera lo que fuese lo que había en esa computadora portátil y en esos archivos, necesitaba asegurarse de que permanecieran accesibles. El viaje a la estación estuvo cargado de tensión y preguntas no formuladas. Sullivan mantuvo su expresión neutral, su mente trabajando a través de escenarios y posibilidades. Si Thompson estaba involucrado con la familia Reeves, entonces entrar en la estación podía ser como caminar hacia una trampa. Pero si huía ahora, abandonaría a Max y cualquier posibilidad de justicia. Cuando llegaron al estacionamiento de la estación, Sullivan notó varios vehículos desconocidos, incluido un todoterreno negro con placas gubernamentales. Dentro del edificio, la atmósfera estaba cargada. Los oficiales se movían con determinación entre los escritorios, mientras varios individuos que Sullivan no reconocía estaban reunidos en la oficina de Thompson. El jefe Thompson apareció con rostro serio. Jack, gracias por venir. Necesitamos hablar. Sullivan siguió a Thompson hasta la sala de conferencias, donde una mujer con un traje a medida lo esperaba. Ella se quedó de pie cuando entraron y extendió la mano. Detective Sullivan. Soy la agente especial Miranda Wells, del FBI. Hemos estado investigando a la familia Reeves durante los últimos 18 meses como parte de una operación de tráfico de drogas a varios estados. Su mirada era directa. Evaluadora. Entiendo que ha tenido un encuentro personal con ellos recientemente. Sullivan miró a Thompson, cuya expresión no revelaba nada. Mi antiguo compañero K9 fue colocado con ellos después de jubilarse, respondió con cuidado. Fue encontrado hace 3 días, torturado y abandonado. La agente Wells asintió, y su expresión se suavizó ligeramente. Estamos al tanto de la situación del perro. De hecho, es posible que haya acelerado inadvertidamente nuestra investigación. Señaló la silla frente a ella. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. La sala de conferencias del Departamento de Policía de Oakich quedó en silencio mientras la agente especial Wells extendía fotografías sobre la mesa. Sullivan reconoció los rostros de James y Tyler Reeves, junto con varios otros individuos que había visto en la ciudad. Una compleja red de conexiones estaba trazada en un gran gráfico que mostraba flujos de dinero, envíos de drogas y relaciones jerárquicas. En el centro de todo, había un nombre que Sullivan no reconocía. Víctor Castillo, jefe de un cártel de la droga con operaciones que se extendían desde México hasta Canadá. La familia Reeves ha estado lavando dinero para la organización de Castillo durante al menos 5 años, explicó la agente Wells, mientras su dedo trazaba las conexiones en el gráfico. El negocio de construcción de James proporcionó la cobertura perfecta. Grandes inversiones de efectivo, compras de materiales que nunca se concretaron, subcontratistas que no existen. Los ojos de Sullivan se entrecerraron mientras estudiaba el gráfico. Y Tyler fue condenado hace 3 años por cargos de drogas. Tyler era un distribuidor de nivel medio hasta su arresto. Confirmado, dijo Wells. Tras su condena, esperábamos que la operación local se derrumbara, pero en lugar de eso evolucionó. James dio un paso adelante, se volvió más cuidadoso, más sofisticado. Creemos que la libertad condicional anticipada de Tyler se gestionó mediante sobornos a funcionarios clave. El jefe Thompson se removió incómodo en su silla. ¿Dices que esto lleva años ocurriendo en mi ciudad y no nos dimos cuenta? Wells lo miró con expresión cautelosa. ¿O alguien se aseguró de que no te dieras cuenta? Sullivan sacó los documentos que había recogido del almacén de su chaqueta y los colocó sobre la mesa. Como esto, dijo. Alguien llamado M. Thompson recibiendo pagos de consultoría de Reeves Construcción. La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. El rostro del jefe Thompson se sonrojó, y luego palideció por completo. ¿Qué demonios es esto, Jack? Lo encontré en un almacén hace 1 hora, respondió Sullivan con serenidad. Junto con imágenes de Tyler Reeves torturando a Max, y registros financieros que sugieren sobornos generalizados.
La agente Wells recogió rápidamente los documentos, manteniendo una expresión profesionalmente neutral a pesar de la tensión creciente entre los dos hombres. ¿Dónde los encontró exactamente? Sullivan explicó lo del mensaje de texto y el almacén, observando atentamente las reacciones de Thompson. La sorpresa del jefe parecía genuina, pero Sullivan había visto demasiados mentirosos hábiles en su carrera como para aceptar nada al pie de la letra. No soy yo, dijo Thompson finalmente, con voz tensa. M. Thompson es mi hermano, Martín. Trabaja legítimamente en consultoría de construcción, pero nunca conecté. Su voz se fue apagando, mientras las implicaciones pesaban sobre sus hombros. Tendremos que verificar todo esto, dijo Wells, deslizando los documentos en una bolsa de pruebas. Mientras tanto, este acontecimiento cambia nuestro enfoque. El hecho de que Tyler Reeves apuntara específicamente a un perro policía sugiere que saben que nos estamos acercando. Están enviando un mensaje. Sullivan apretó los puños, usando a Max como advertencia. Exactamente, confirmó Wells. Y ahora que te han visto recuperando pruebas del almacén, tú también podrías estar en peligro. El agente Daniels informó de tu presencia allí de inmediato. Una nueva voz interrumpió desde la puerta. Era la fiscal de distrito Eleanor Hayes. Su aspecto, habitualmente inmaculado, mostraba signos de prisa. Y me comuniqué directamente con la agente Wells, dijo con firmeza. Sin pasar por los canales normales. No sabemos hasta dónde llega esta corrupción. Thompson se veía afligido. Eleanor, no puedes pensar que estoy involucrado en esto. Lo que yo piense no importa, respondió ella con frialdad. Lo que importa es seguir las pruebas. Se giró hacia Sullivan. La comunidad está indignada por lo que le pasó a Max. Hemos recibido cientos de llamadas exigiendo justicia, solicitudes de medios nacionales y suficiente apoyo voluntario para formar un pequeño ejército. Sullivan asintió. La gente se preocupa por él. Ha servido fielmente a este pueblo durante años. Podemos usar eso, dijo la agente Wells, tamborileando pensativamente los dedos sobre la bolsa de pruebas. La familia Reeves aún no sabe nada de estas pruebas. Estarán atentos a las consecuencias, esperando a ver si su advertencia fue acatada. Necesitamos darles algo que ver. Una audiencia pública, sugirió la fiscal Hayes, comprendiendo de inmediato. La comunidad exige responsabilidades por lo que le pasó a Max. Anunciamos una investigación sobre los protocolos de jubilación del programa K9. Centremos la atención directamente en la gestión de la situación por parte del departamento, mientras continúas tu investigación detrás. En cuanto a la escena, intervino Sullivan, viendo hacia donde se dirigía la situación. Wells asintió. Exactamente. Nos da la cobertura para investigar más a fondo sin alertar a la organización de Castillo de que estamos cerca de su operación. Y Max se convierte en el centro de atención, añadió Thompson, con la comprensión reflejada en su rostro. Todos estarán pendientes de lo que le pasa a él, no de lo que hacemos en otros lugares. Sullivan se levantó bruscamente, y su silla raspó contra el suelo. ¿Quieren usarlo como cebo, después de todo lo que ha pasado? No cebo, aclaró Wells rápidamente. Una distracción. Un punto focal para la atención pública, mientras desmantelamos esta organización desde adentro hacia afuera. Max no correrá ningún peligro adicional, dijo Wells. De hecho, le asignaremos protección las 24 horas del día. Sullivan no estaba convencido. ¿Y qué pasa con la gente que le hizo esto? Tyler Reeves torturó a un oficial de policía y lo dejó morir. Quiero que lo acusen. Así será, le aseguró la fiscal Hayes. Pero en este momento, acusarlo de crueldad animal alertaría a la organización de que estamos tras ellos. Tenemos que jugar con cuidado si queremos derribar a todos los involucrados, hasta llegar a Castillo. Sullivan caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de conferencias. El conflicto era evidente en cada línea de su cuerpo. Entonces, ¿quieres que participe en esta audiencia pública? Actué indignado por los protocolos del departamento mientras en secreto estamos construyendo un caso contra un cártel de la droga. En esencia, sí,
confirmó Wells. Tu genuina preocupación por Max te convierte en el defensor perfecto. Nadie cuestionará tus motivos ni sospechará que eres parte de una investigación más grande. ¿Y qué pasa con mi hermano?, preguntó Thompson en voz baja. Si está involucrado, seguiremos la evidencia a donde sea que nos lleve, afirmó Hayes con firmeza. Las conexiones familiares no proporcionan inmunidad. Los cuatro guardaron silencio, cada uno contemplando las complejidades de lo que les esperaba. Los pensamientos de Sullivan volvieron a Max, que yacía herido en la clínica de Emily Rodríguez, ajeno a las fuerzas que se reunían a su alrededor. Necesito ver cómo está Max, dijo finalmente Sullivan. Si vamos a hacer esto, primero necesito saber que está estable. Wells asintió. Ve. Comenzaremos a poner las cosas en movimiento. La audiencia se programará para mañana por la tarde, lo que nos dará tiempo para posicionar a nuestra gente y reunir más pruebas. Mientras Sullivan conducía de regreso a la clínica veterinaria, su mente corría. El simple caso de crueldad animal que había estado persiguiendo había explotado en algo mucho más grande y peligroso. Pero en el centro de todo seguía siendo leal Max. El valiente Max, que había sufrido inimaginablemente a manos de criminales que buscaban enviar un mensaje. La multitud afuera de la clínica había crecido, incluyendo ahora camionetas de noticias de televisión de Helena y Missoule. Sullivan se abrió paso entre ellos sin hacer comentarios, ignorando las preguntas que le gritaban sobre la condición de Max y si se habían realizado arrestos. Dentro, encontró a Emily Rodríguez en su oficina, revisando los resultados de las pruebas. Ella levantó la vista cuando él entró, y el cansancio en sus ojos fue reemplazado momentáneamente por alivio. Está despierto, dijo simplemente. No más convulsiones. Todavía está muy débil, pero está luchando. Sullivan sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Puedo verlo? Emily lo condujo a la sala de recuperación, donde Max yacía en una cama acolchada, con una vía intravenosa todavía conectada a su pata delantera y monitores que rastreaban sus signos vitales. Le habían cambiado las vendas que le cubrían el hocico. Gasa blanca fresca cubría las heridas. Los ojos del perro estaban abiertos y siguieron a Sullivan cuando entró en la habitación. Hola, compañero, dijo Sullivan en voz baja, arrodillándose junto a la cama. Te ves mejor. La cola de Max golpeó una vez contra la ropa de cama. Un pequeño movimiento, pero para Sullivan, lo significaba todo. Extendió la mano lentamente, dejando que Max la viera antes de tocar suavemente su cabeza, evitando las zonas vendadas. La audiencia pública es mañana, le dijo Sullivan a Emily, mientras los ojos de Max se cerraban de nuevo. Están usando lo que le pasó a Max como tapadera para una investigación más amplia. La expresión de Emily se endureció. ¿Usándolo? ¿Te refieres a que no han hecho suficiente? No es así, intentó explicar Sullivan. Esto va más allá de lo que le pasó a Max. Hay una operación de narcotráfico en Oakich con conexiones a un gran cártel. El FBI lleva meses investigando. Y casualmente Max ha sido ubicado con una familia en el centro de todo. ¿Es una gran coincidencia?, preguntó Emily con escepticismo. Sullivan la miró fijamente. Me di cuenta de algo. No fue casualidad. El programa de colocación para perros jubilados que gestiona el departamento. Supongo que el jefe Thompson habría aprobado la colocación. La mente de Sullivan regresó rápidamente al cuadro de evidencia en la sala de conferencias. Las conexiones entre la familia Reeves y varios funcionarios, incluyendo a Martin Thompson, el hermano del jefe, quien ha estado recibiendo pagos de Reeves Construcción. Emily se hundió en una silla mientras las implicaciones la golpeaban. ¿Crees que Max fue colocado deliberadamente con la familia Reeves? ¿Cómo que? ¿Apalancamiento? ¿Un seguro? ¿Una forma de monitorear el departamento? Eso, respondió Sullivan sombríamente. Un adiestrador canino sabe cosas, ve cosas. Max estuvo en mi casa durante años, en mi auto durante las llamadas telefónicas, presente en escenas del crimen y reuniones. Si alguien quería saber en qué se centraba el departamento, qué mejor manera que colocar a mi ex compañero con una familia que ellos controlaban. Emily buscaba palabras. Eso es diabólico.
Y explica por qué reaccionaron con tanta violencia cuando la investigación del FBI empezó a cerrarse. Sullivan continuó. Todo encaja. Asumieron que Max había sido enviado con ellos como parte de una operación encubierta. Tyler lo torturó intentando averiguar qué sabíamos. Las manos de Emily temblaron levemente mientras revisaba la vía intravenosa de Max. Un perro no puede decirles nada. No estaban pensando racionalmente, respondió Sullivan. Las organizaciones de narcotraficantes se vuelven paranoicas cuando se sienten amenazadas, y Max representaba todo lo que temían: la aplicación de la ley. Detección. Exposición. Un golpe en la puerta los interrumpió. Blake Morrison se encontraba torpemente parado en el umbral, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. «Disculpen la molestia», dijo, dirigiendo su mirada a Max. «Traje algo que podría ayudar. Golosinas para perros. Unas especiales con proteína extra. Mi hermana es asistente veterinaria en Bozeman. Dice que ayudan en la recuperación». Sullivan estudió a Morrison. Todavía no estaba seguro de sus motivos, pero estaba agradecido por su papel en encontrar a Max. «Gracias. Le serán útiles cuando vuelva a comer con normalidad». Morrison asintió, colocando la bolsa en un mostrador cercano. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió Emily, recuperando su actitud profesional. «Sus signos vitales se están estabilizando y está mostrando más conciencia. El camino hacia la recuperación será largo, pero ya ha pasado la etapa más crítica». Morrison parecía genuinamente aliviado. «Bien. Eso es bueno». Dudó un momento, y luego añadió: «Escuché que mañana celebrarán una especie de audiencia pública sobre lo que le pasó». Sullivan intercambió miradas con Emily, preguntándose hasta qué punto se había difundido la información. «Las noticias viajan rápido. Siempre pasa aquí», asintió Morrison. «Todo el pueblo habla de ello. La gente está enojada. Quieren que alguien pague por lo que le pasó». «Lo harán», le aseguró Sullivan, aunque no podía compartir los detalles de la investigación en marcha. «La justicia puede ser lenta, pero funciona». Morrison parecía a punto de decir algo más cuando vibró su teléfono. Lo revisó, y su expresión cambió sutilmente. «Debería irme. Solo quería ver cómo estaba». Después de que Morrison se fue, Sullivan se volvió hacia Emily. «La audiencia de mañana será intensa. Todos los medios de comunicación de Montana estarán allí, y el FBI estará atento a las reacciones de la familia Reeves y sus socios». La mirada de Emily permaneció fija en Max. «¿Y qué hay de él? ¿Tendrá que estar allí? ¿Desfilar como una especie de exhibición?» Sullivan negó con firmeza. «Rotundamente no. Max se queda aquí, recuperándose. La fiscal Hayes quiere usar su historia, no explotarlo más». «Bien», dijo Emily con la voz más suave, mientras observaba a Max dormir. «Porque no estoy segura de cuánto más pueda soportar. Las heridas físicas sanarán con el tiempo, pero el trauma». Se interrumpió. Luego continuó con un hilo de voz. «Jack, cuando llegó, él, le aterrorizaba el contacto humano. Un perro que pasó su vida trabajando junto a la gente, y que de repente veía cada mano como una fuente potencial de dolor. Ese tipo de traición deja cicatrices invisibles». Sullivan sabía que tenía razón. El Max que había conocido, seguro de sí mismo, intrépido, inquebrantablemente leal, podría no volver nunca del todo. Pero sentado junto a su excompañero, observando cómo su pecho subía y bajaba con constancia, Sullivan sintió una férrea determinación endurecerse en su interior. «Saldremos de esto», prometió, sin saber si hablaba con Max o consigo mismo. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». El centro comunitario de Oakich nunca había estado tan lleno. Al mediodía del día siguiente, todos los asientos estaban ocupados. La gente se alineaba contra las paredes y se desbordaba hacia el aparcamiento, donde se habían instalado altavoces apresuradamente. Furgonetas de noticias de todo el estado se alineaban en la calle. Sus antenas parabólicas se alzaban hacia el cielo como flores metálicas en busca del sol. Dentro, el aire estaba cargado de tensión y del murmullo sordo de una comunidad unida por la indignación.
Sullivan se sentó a una mesa frente a la multitud, junto a la fiscal de distrito Hayes, el jefe Thompson y 2 concejales. Su uniforme de gala le apretaba súbitamente el cuello. El peso de su placa era más intenso de lo habitual. Había pasado la mañana con Max, cuyo estado había mejorado ligeramente durante la noche. El perro había logrado beber agua por sí solo un par de veces y había saludado a Sullivan con el mismo golpe de cola contra la ropa de cama. «Estamos listos para empezar», anunció la fiscal Hayes, tocando el micrófono. La sala se quedó en silencio gradualmente. Todas las miradas se volvieron hacia el frente. «Gracias a todos por venir hoy. Estamos aquí para abordar el horrible abuso del oficial canino retirado Max y para examinar los protocolos que no lo protegieron después de sus años de servicio a esta comunidad». Sullivan observó a la multitud, notando a James Reeves sentado en la tercera fila, con el rostro cuidadosamente desfigurado por la preocupación. Caroline estaba a su lado, con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando por Tyler. No había señales de Tyler, probablemente ocultando su rostro tras la tortura que había infligido a Max. Entre los rostros, Sullivan también vio a Blake Morrison de pie en silencio al fondo, con una expresión indescifrable. Hayes describió el propósito de la audiencia: establecer una cronología de los hechos, examinar los procedimientos del programa de jubilación canina y determinar los cambios necesarios para prevenir tragedias similares en el futuro. Deliberadamente, omitió mencionar arrestos o cargos penales, manteniendo la ficción de que se trataba estrictamente de una revisión administrativa. Cuando le tocó hablar a Sullivan, se acercó al micrófono con paso pausado, consciente de que las cámaras captaban cada uno de sus movimientos, cada expresión. El FBI le había instruido esa mañana: sé sincero en tu indignación, pero evita mencionar la investigación más amplia o tus sospechas sobre la familia Reeves. Max sirvió a este departamento y a esta comunidad durante 7 años, comenzó Sullivan, con voz firme a pesar de la emoción que se agitaba bajo sus palabras. Localizó niños desaparecidos, capturó criminales peligrosos y salvó la vida de sus compañeros, incluida la mía. Su recompensa por este servicio fue ser internado en un hogar donde lo privaron de comida, lo torturaron y lo dejaron morir solo en un callejón. Fotografías de las heridas de Max aparecieron en la pantalla gigante detrás de él. Imágenes clínicas tomadas en la clínica veterinaria mostraban las profundas laceraciones causadas por el alambre, las costillas salientes y las fracturas mal curadas. Una exclamación colectiva se elevó del público, seguida de murmullos de ira. El sistema que se suponía debía protegerlo falló en todos los niveles, continuó Sullivan, dirigiéndose directamente al jefe Thompson, como habían ensayado. Las verificaciones de antecedentes fueron inadecuadas. Las visitas de seguimiento fueron, en el mejor de los casos, superficiales. Cuando aparecieron señales de abuso, fueron desestimadas o pasadas por alto. El rostro de Thompson mostró la vergüenza y el arrepentimiento apropiados. Emociones que Sullivan sospechaba no eran del todo fingidas. Ahora que el jefe comprendía el alcance de la posible implicación de su hermano. «Asumo toda la responsabilidad por estos fallos», respondió Thompson cuando le llegó el turno. «Como jefe de policía, la responsabilidad final recae en mí. Reformaremos por completo nuestro programa de retiro de perros caninos, implementando rigurosos protocolos de evaluación y monitoreo para garantizar que esto no vuelva a suceder». Con el rabillo del ojo, Sullivan vio a la agente Wells, vestida de civil, moviéndose silenciosamente por el perímetro de la sala. Observaba las reacciones, en particular las de James y Caroline Reeves. Otros agentes, igualmente encubiertos, se ubicaban estratégicamente entre la multitud y fuera del edificio. La audiencia continuó durante 1 hora más, con el testimonio del oficial de entrenamiento de perros caninos y preguntas del ayuntamiento. Durante todo el proceso, Sullivan mantuvo su papel de compañero indignado, exigiendo responsabilidades y evitando cuidadosamente cualquier acusación que pudiera alertar a la familia Reeves sobre la investigación más amplia que se desarrollaba a su alrededor. Cuando comenzó el periodo de comentarios públicos, decenas de miembros de la comunidad se acercaron al micrófono, expresando su horror y exigiendo justicia para Max. Varios exadiestradores de perros militares hablaron con emoción sobre el vínculo entre compañeros humanos y caninos.
Veterinarios locales ofrecieron establecer un fondo para animales de servicio jubilados. Niños de la escuela primaria presentaron dibujos de Max con su chaleco de policía, acompañados de mensajes de sanación y amor. Finalmente, James Reeves tomó su turno al micrófono, con una expresión apropiadamente solemne. Mi familia y yo estamos devastados por lo que le ocurrió a Max después de que desapareció de nuestra propiedad, dijo con voz entrecortada y convincente. Lo buscamos durante días. Lo quisimos como a un miembro de nuestra familia durante el poco tiempo que estuvo con nosotros. Quienquiera que haya cometido este terrible acto debe ser llevado ante la justicia. Sullivan sintió que se le apretaba la mandíbula mientras observaba la actuación con disgusto. A su lado, la fiscal Hayes colocó una mano de advertencia sobre su brazo, un recordatorio para que mantuviera la compostura. Cuando la audiencia estaba a punto de finalizar, el teléfono de Sullivan vibró con un mensaje de texto de Emily Rodríguez. Ven a la clínica inmediatamente. Emergencia con Max. El corazón de Sullivan dio un vuelco. Le mostró el mensaje discretamente a Hayes, quien asintió al instante, comprendiendo el pánico genuino en sus ojos. Tenemos que terminar con esto, murmuró ella al presidente del consejo. Sullivan tiene una emergencia. El presidente concluyó rápidamente la audiencia, prometiendo un informe completo y recomendaciones en una semana. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Sullivan salió por una puerta lateral, evitando a la prensa, y se dirigió directamente a su coche. El camino a la clínica fue un torbellino. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Había empeorado Max? ¿La familia Reeves había llegado de alguna manera a él? ¿Se habían dado cuenta de que la supervivencia del perro amenazaba su operación? Cuando Sullivan irrumpió en la clínica, encontró a Emily Rodríguez esperándolo, pálida. Es su corazón, dijo sin preámbulos. El esfuerzo de las lesiones, la deshidratación, le ha causado daño cardíaco. Se desplomó hace unos 20 minutos. Sullivan la siguió a la sala de tratamiento donde Max yacía en la camilla. Una máscara de oxígeno cubría su hocico, y los monitores pitaban con una irregularidad alarmante. El perro tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. ¿Puede ayudarlo?, preguntó Sullivan, con la voz apenas audible. La actitud profesional de Emily se quebró levemente. Le he dado medicación para estabilizar su ritmo cardíaco, pero necesita atención más especializada de la que puedo brindarle aquí. El cardiólogo veterinario más cercano está en Helena, en el Hospital Veterinario Regional. Entonces allí es donde vamos, dijo Sullivan de inmediato. ¿Cómo lo transportamos? Es arriesgado moverlo en estas condiciones, advirtió Emily. Pero quedándose aquí. No terminó la frase. Ambos sabían que las posibilidades de Max disminuían a cada minuto. Llamaré a una escolta policial, decidió Sullivan, sacando ya su teléfono. Podemos llevarlo a Helena en menos de una hora. Mientras Emily preparaba a Max para el transporte, Sullivan salió para hacer las llamadas necesarias. La primera fue al jefe Thompson, explicándole la situación y solicitando la escolta. La segunda fue a la agente Wells, informándole del desarrollo y las posibles implicaciones para la seguridad. Esto cambia las cosas, dijo Wells con voz tensa. Si la familia Reeves cree que van a trasladar a Max, podrían verlo como una oportunidad para terminar lo que empezaron. O podrían pensar que estamos moviendo pruebas en su contra. No lo voy a dejar aquí para que muera, respondió Sullivan rotundamente. Irá a Helena con o sin la aprobación del FBI. Hubo un breve silencio en la línea. Proporcionaremos seguridad adicional, cedió finalmente Wells. Vehículos sin identificación. Agentes haciéndose pasar por personal veterinario. Pero, Sullivan, debes entender que esto podría acelerar significativamente nuestro cronograma si intentan atacar a Max. Tendremos que actuar de inmediato. Posiblemente antes de que todas nuestras piezas estén en su lugar. Haz lo que tengas que hacer, le dijo Sullivan. Mi prioridad es Max. En 15 minutos, la ambulancia veterinaria de Emily estaba lista. Max fue asegurado dentro con sueros intravenosos y equipo de monitoreo. Sullivan subió a su lado, negándose a separarse de nuevo.
Cuando la ambulancia salió del estacionamiento de la clínica, 2 patrullas policiales se posicionaron, una delante y otra detrás. Vehículos sin identificación del FBI se unieron al pequeño convoy de forma discreta. Sullivan colocó su mano suavemente en el costado de Max, sintiendo el trabajoso ascenso y descenso de su respiración. «Aguanta, compañero», susurró. «Solo un poco más». Mientras corrían hacia Elena, con las luces destellantes y las sirenas despejando el camino, Sullivan no podía evitar la sensación de que se dirigían no solo hacia la última oportunidad de supervivencia de Max, sino hacia una confrontación final. Una donde todas las piezas de este rompecabezas enrevesado finalmente encajarían. Para bien o para mal, el camino a Elena se extendía ante ellos como un salvavidas. Cada kilómetro acercaba a Max a la atención especializada, pero también lo hundía más en la incertidumbre. La ambulancia veterinaria mantenía una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. La escolta policial despejaba el tráfico con luces intermitentes y sirenas ocasionales. En la parte trasera, Sullivan, sentado con la mano apoyada suavemente en el costado de Max, monitoreaba cada respiración dificultosa. Mientras Emily revisaba las vías intravenosas y los monitores cardíacos con manos firmes, aunque tensas por la presión, dijo con una cautelosa esperanza en la voz. Su ritmo cardíaco se está estabilizando. La medicación parece estar funcionando. Sullivan asintió, reacio a entregarse por completo al optimismo. Había visto demasiadas situaciones dar un vuelco. Demasiados momentos de esperanza destrozados por una tragedia repentina. A través de las ventanillas de la ambulancia, vislumbraba ocasionalmente vehículos indistintivos que mantenían su posición alrededor. El equipo de seguridad prometido por la agente Wells. Su teléfono vibró. Un mensaje del jefe Thompson. Reeves salió del centro comunitario inmediatamente después de ti. Los oficiales lo siguen. Sullivan le mostró el mensaje a Emily, cuyos labios se apretaron en una fina línea. Saben que lo estamos trasladando. Wells tiene personal en el lugar, le aseguró Sullivan, aunque su mano se movió instintivamente hacia donde normalmente estaría su arma de servicio. La había dejado encerrada en su coche en su prisa por llegar a la clínica. Estaban a medio camino de Elena cuando el equipo de monitoreo de Emily comenzó a emitir una alarma aguda. El cuerpo de Max se tensó, su respiración se volvió más agitada. «Deténgase», gritó Emily al conductor. «Necesito estabilizarlo antes de continuar». La ambulancia se desvió hacia el arcén, y los vehículos de escolta formaron de inmediato un perímetro protector. Emily trabajó con precisión quirúrgica, ajustando la medicación y el flujo de oxígeno. Sullivan sujetaba a Max con firmeza, murmurando palabras tranquilizadoras que parecían lamentablemente insuficientes para el sufrimiento del perro. «¿Qué ocurre?», preguntó Sullivan, observando los patrones erráticos en el monitor cardíaco. Emily seguía concentrada en su paciente. El daño en su corazón es más grave de lo que pensaba. El estrés del transporte lo está agravando. Levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. «Jack, necesito sedarlo más profundamente para reducir la tensión. Pero debido a su estado debilitado, existe el riesgo de que no despierte». La elección era brutal. Continuar con Max consciente pero en peligro, y posiblemente causar más daño cardíaco, o sedarlo con el riesgo de que sus sistemas no resistieran. «Haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente Sullivan, con voz ronca. «Simplemente no dejes que sufra». Emily asintió una sola vez, luego preparó y administró el sedante. En cuestión de momentos, el cuerpo de Max se relajó. Su respiración se estabilizó, aunque más lenta y superficial. Las alarmas del equipo de monitoreo se silenciaron. «Tenemos que movernos», le dijo Emily al conductor. «Más rápido ahora». Cuando regresaron a la autopista, sonó el teléfono de Sullivan. «Agente Wells. Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Tyler Reeves fue visto hace 20 minutos en una gasolinera cerca de la carretera interestatal. Conduce una camioneta negra con vidrios polarizados. Y no está solo. El agarre de Sullivan sobre el teléfono se hizo más fuerte. «¿Crees que va a buscar a Max?» «Es una gran posibilidad»,
confirmó Wells. Tenemos gente vigilándolo, pero si detecta la escolta, sabrá exactamente a qué vehículo apuntar. Sullivan miró a Max, ahora inconsciente y vulnerable. ¿Cuál es el plan? Hay un puesto de control de la policía estatal a 10 millas más adelante. Lo guiaremos a través de él e intercambiaremos vehículos. Transferiremos a Max a un transporte médico sin identificación que lo llevará el resto del camino hasta Helena, mientras la ambulancia original continúa como señuelo. Sullivan le transmitió el plan a Emily, quien inmediatamente comenzó a preparar a Max para una transferencia rápida. Es arriesgado moverlo de nuevo, advirtió. Pero es menos arriesgado que una confrontación. El puesto de control apareció más adelante. Una fila de vehículos de la policía estatal bloqueaba todos los carriles de la carretera -1. La ambulancia se detuvo en una zona acordonada, donde esperaba otra camioneta médica sin identificación. Sus puertas traseras estaban abiertas y un equipo médico aguardaba. El traslado se ejecutó con precisión militar. Max, todavía inconsciente, fue trasladado en su camilla directamente de un vehículo al otro. El equipo de monitoreo y las vías intravenosas nunca se desconectaron. Emily subió al nuevo transporte. Pero cuando Sullivan se dispuso a seguirla, la agente Wells lo interceptó. «Te necesito en un vehículo aparte», dijo en voz baja. «Si Tyler Reeves está mirando, sabe que estarás con Max. Necesitamos dividir los objetivos». Sullivan comenzó a protestar, pero la lógica era innegable. «Emily va con Max». Wells asintió. «Junto con 2 de nuestros agentes haciéndose pasar por personal médico. Están armados y altamente entrenados. Tu perro estará protegido». A medida que los vehículos se reorganizaban, la ambulancia original continuó con escolta policial como señuelo. Mientras, el transporte sin identificación que llevaba a Max se desvió por una carretera secundaria. Sullivan se encontró en el asiento del pasajero de un sedán del FBI sin identificación. La agente Wells conducía, mirando constantemente los espejos retrovisores. «Hemos localizado a James Reeves», informó Wells mientras tomaban otro giro hacia una carretera del condado aún más pequeña. «Está en casa, aparentemente sin saber que su hermano se ha vuelto rebelde. Tenemos gente vigilando la casa, lista para moverse en cuanto tengamos lo suficiente para hacer un arresto». Sullivan miró por la ventana el paisaje de Montana que pasaba, dividido entre su necesidad de estar con Max y la sombría satisfacción de saber que la red se estaba cerrando alrededor de la familia Reeves. «Tyler es quien torturó a Max», dijo con voz dura. «Lo deseo más que a nadie. Y es el que probablemente hará algo desesperado ahora mismo». Wells asintió. «Nuestra gente lo perdió brevemente cerca del puesto de control. Está desaparecido, pero no por mucho tiempo». El teléfono de Sullivan volvió a sonar. «Un número desconocido», respondió con cautela, poniendo el altavoz para que Wells también pudiera escuchar. «Detective Sullivan». La voz le resultaba desconocida. Un hombre con un ligero acento que no pudo identificar. «Entiendo que está muy apegado a su excompañero. Sería una pena que le pasara algo de camino a Helena». A Sullivan se le heló la sangre. Wells ya le hacía señas al vehículo de atrás, articulando que rastrearan la llamada. «¿Quién es?», preguntó Sullivan, intentando ganar tiempo. Una risita baja se escuchó por el altavoz. «Alguien que aprecia la lealtad. Su perro era muy leal. Sabía que, incluso bajo la persuasión más intensa, ¿no reveló nada?». «Impresionante». Sullivan luchó por mantener la voz firme. «¿Qué quiere?». «Las pruebas que recogió del almacén. Todas. Las originales. No copias. Tienes 1 hora para entregarlas en el punto de observación de Bear Creek Falls. Solo. Si involucras al FBI. Y sí, sé que están contigo», agregó con sorna. «Tu perro no llegará vivo a Helena». La llamada terminó abruptamente. Wells detuvo el auto de inmediato y agarró su radio de seguridad para alertar a su equipo. «¿Cómo supieron del almacén?», preguntó Sullivan. «¿Sobre las pruebas?». Wells frunció el ceño, su expresión sombría. «Tenemos una fuga. Tiene que ser alguien dentro del departamento,
¿O del grupo de trabajo del FBI? Luego se giró hacia él con seriedad. No era una unidad de almacenamiento cualquiera. ¿Y si alguien quería que encontraras esa evidencia? Alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando, pero no podía presentarse directamente. La mente de Sullivan regresó al mensaje de texto que lo había dirigido a la unidad de almacenamiento. A Blake Morrison apareciendo en momentos clave. A la forma meticulosa en que se había organizado la evidencia. Morrison, dijo en voz baja, como si se lo dijera a sí mismo. Blake Morrison me ha estado proporcionando información. Guiándome hacia la evidencia. ¿El exconvicto que Max ayudó a encerrar? Preguntó Wells con el ceño fruncido. ¿Por qué ayudaría? No lo sé, admitió Sullivan. Pero ha estado ahí en cada paso del camino. Siempre en la periferia. Wells ya estaba haciendo llamadas, ordenando a los agentes que localizaran a Morrison inmediatamente. Mientras tanto, la radio segura crepitaba con actualizaciones. El transporte médico con Max había llegado sano y salvo al hospital veterinario de Helena. Sin señales de persecución. Sin embargo, la ambulancia señuelo había detectado una camioneta negra siguiéndolos a distancia. Están siguiendo a ambos, concluyó Wells. No saben en cuál va realmente Max. Sullivan miró su reloj. Tengo menos de una hora para llegar a Bear Creek Falls con pruebas que no tengo. No vamos a permitir que te reúnas con ellos, dijo Wells con firmeza. Obviamente es una trampa. Si no jugamos, irán a por Max en el hospital, replicó Sullivan. Necesitamos ganar tiempo para que tu equipo lo asegure por completo y descubra quién es el causante de la filtración. Antes de que Wells pudiera responder, el teléfono de Sullivan vibró con un mensaje de texto. Unidad de almacenamiento 47. Hay más que no encontraste. Partir. No confíes en nadie del departamento. BM. Sullivan le mostró el mensaje a Wells, quien inmediatamente comenzó a coordinar con su equipo. Instalaremos vigilancia en las instalaciones de almacenamiento y en Bear Creek Falls. Si Morrison está allí, lo traeremos. Si Tyler Reeves aparece en cualquiera de los dos lugares, lo derribaremos. Y voy al almacén, dijo Sullivan, sin siquiera plantearlo como pregunta. Wells dudó. Es peligroso. Si Morrison está trabajando con la familia Reeves, esto podría ser parte de la trampa. O podría ser la clave para desentrañar todo esto, señaló Sullivan. De cualquier manera, Max es la prioridad. Cuanto más tiempo los mantengamos centrados en mí y en la evidencia, más seguro estará. Tras un tenso debate, se llegó a un compromiso. Sullivan regresaría a la unidad de almacenamiento con un micrófono oculto y respaldo cercano pero no visible. Wells coordinaría la vigilancia simultánea en Bear Creek Falls y en el hospital veterinario en Helena. Listos para moverse ante la primera señal de problemas. Mientras se preparaban para separarse, el teléfono de Sullivan vibró con un nuevo mensaje de Emily. Está estable. Especialistas trabajando en él ahora. ¿Dónde estás? Sullivan respondió simplemente. Terminando lo que empezamos. Manténlo a salvo. Luego de revisar su arma oculta y el cable ahora adherido bajo su camisa, Sullivan se dirigió nuevamente hacia Oakich, hacia la unidad de almacenamiento donde esta red enredada se había revelado por primera vez. No estaba seguro de si se dirigía hacia respuestas o hacia una emboscada. Pero sabía que la vida de Max aún pendía de un hilo. El almacén permanecía en silencio bajo el sol del atardecer, mientras las sombras se alargaban sobre las filas de puertas anaranjadas. Sullivan se acercó a la unidad 47 con cautela, consciente de los agentes del FBI ubicados discretamente en todo el complejo. Encontró la llave donde la había dejado caer antes, aún oculta entre la maleza cerca de la puerta de la unidad. El candado se abrió con un clic metálico que pareció anormalmente fuerte en el silencio. Sullivan sacó su arma antes de levantar la puerta enrollable. Dando un paso atrás, Sullivan observó cómo la puerta enrollable se deslizaba hacia arriba, revelando el interior. El archivador y la computadora portátil permanecían intactos. Pero ahora, en el centro del piso, había un nuevo elemento. Una caja de cartón sellada,
con la palabra Sullivan escrita en la parte superior con marcador negro. «Tengo un paquete», murmuró Sullivan para beneficio de los agentes que escuchaban a través de su micrófono oculto. Procediendo con cautela, se acercó lentamente, buscando cables trampa o cualquier tipo de dispositivo explosivo. Se arrodilló junto a la caja. No estaba sellada con cinta, simplemente doblada y cerrada. Usó su bolígrafo para levantar una solapa, luego otra, hasta revelar finalmente el contenido. Un sobremanila grueso y una grabadora de voz digital. Sullivan retiró ambos elementos con cuidado. La grabadora tenía una nota adhesiva. «Ponme primero». Presionó el botón. La voz de Blake Morrison llenó la pequeña unidad de almacenamiento. «Detective Sullivan, si está escuchando esto, es que estoy muerto, o cerca de estarlo. La familia Reeves me nombró informante esta mañana. Llevo 16 meses trabajando con la DEA, construyendo un caso contra la organización de Víctor Castillo. Tyler Reeves fue mi compañero de celda en prisión. Así fue como entré, proporcionando información a los federales a cambio de una sentencia reducida». Sullivan intercambió una mirada con el agente del FBI que acababa de aparecer silenciosamente en la puerta. La grabación continuó. «Lo que le pasó a tu perro no fue casualidad. Cuando Tyler salió en libertad condicional, James lo puso a cargo de la seguridad de sus operaciones locales. Tyler sospechó que alguien estaba informando. Cuando su compañero K9 fue ubicado con la familia, Tyler vio una oportunidad. Creía que el perro estaba entrenado para reunir pruebas, incluso que llevaba algún tipo de dispositivo de grabación». Las manos de Sullivan se apretaron alrededor de la grabadora. La idea de que Max hubiera sufrido por un delirio paranoico le revolvía el estómago. En el sobre encontrarás todo lo necesario para derribar a la organización. Registros bancarios, fotografías, nombres de funcionarios corruptos, incluidos Martin Thompson y el juez Wallace Peterson, quien firmó la libertad condicional anticipada de Tyler. También hay pruebas que eximen al jefe Thompson. Él no estaba involucrado, solo era ciego a lo que hacía su hermano. La voz de Morrison se hizo más urgente. «Tyler se ha vuelto rebelde. La llamada que usted recibió no fue autorizada por Castillo. Tyler está desesperado. Sabe que sus errores podrían hacer que toda la operación se venga abajo. Los ejecutores de Castillo ya están en Oakich buscándolo. Tienes que moverte rápido, Sullivan. Y lo siento por tu perro. Él no merecía lo que le pasó». La grabación terminó. Sullivan abrió el sobremanila. Dentro, exactamente lo que Morrison había descrito. Registros financieros detallados, fotografías de reuniones entre James Reeves y varios funcionarios, y un organigrama completo de la operación de Castillo en Montana. «Necesitamos hacerle llegar esto al agente Wells inmediatamente», le dijo Sullivan al agente del FBI junto a él. «Y encontrar a Morrison antes de». El sonido de un disparo lo interrumpió, seguido del estallido de cristales rotos. Ambos hombres se agacharon instintivamente cuando un segundo disparo atravesó la delgada pared metálica de la unidad de almacenamiento. «Sullivan», llamó la voz de Tyler Reeves desde afuera. «Sé que estás ahí. Tráeme las pruebas o juro que terminaré lo que empecé con tu mut». Sullivan y el agente intercambiaron señales con las manos, estableciendo posiciones a medida que más personal del FBI convergía sobre el lugar. A través de su auricular, Sullivan escuchaba a la agente Wells coordinando la respuesta, ordenando a los francotiradores posicionarse y pidiendo refuerzos a la policía local. «Tyler Reeves», gritó Sullivan. «Estás rodeado de agentes federales. Baja el arma y ríndete». La respuesta fue otra ráfaga de disparos, dirigida esta vez a los agentes que se colocaban detrás de los vehículos. Tyler era claramente visible ahora, usando una camioneta como cobertura. Su rostro estaba contorsionado por la rabia desesperada. «Me matarán si vuelvo a prisión», gritó. Castillo no tolera el fracaso. Sullivan comprendía con creciente claridad que Tyler no esperaba salir vivo de esta confrontación. Estaba acorralado, enfrentando una condena de por vida si era capturado, o la muerte a manos del cártel si huía. Un hombre sin nada que perder era el tipo más peligroso. «¿Dónde está Morrison?», exigió Sullivan,
intentando mantener a Tyler hablando mientras el FBI posicionaba a sus tiradores. Tyler soltó una risa áspera, sin humor. ¿Tu soplón? Lo cuidé igual que cuidé de tu perro. Deberías haber visto su cara cuando le dije que sabía que trabajaba con los federales. Sullivan sintió un escalofrío en el estómago. Morrison lo había arriesgado todo para construir este caso y expiar sus crímenes pasados, y Tyler probablemente lo había matado por ello. El enfrentamiento continuó durante tensos minutos. Tyler disparaba esporádicamente mientras los agentes del FBI reforzaban su perímetro. Sullivan aprovechó el tiempo para estudiar las pruebas que Morrison le había proporcionado, encontrando un detalle en particular que podría darle ventaja. «Tyler», gritó durante una pausa en los disparos. «Sé lo de la hija de Víctor Castillo». El silencio que siguió fue profundo. Sullivan había encontrado fotos en el sobre que mostraban a Tyler en situaciones íntimas con una joven que Morrison había identificado como Sofía, la hija de Castillo. Una relación que, sin duda, acarrearía el castigo más severo si llegaba a oídos del jefe del cártel. «Por eso tienes tanto miedo», continuó Sullivan. «No es solo la cárcel. Traicionaste a Castillo de la manera más personal posible». «Cállate». La voz de Tyler se quebró por el pánico. «No sabes de qué hablas». Sullivan presionó aún más. «Sofía está embarazada, ¿verdad? Eso es lo que muestra el documento del centro médico de Oakich. No solo estás huyendo de la ley, estás huyendo del abuelo de tu hijo». La revelación tuvo el efecto deseado. La compostura de Tyler se quebró por completo. Salió de su escondite y disparó alocadamente en dirección a Sullivan. Los francotiradores del FBI aprovecharon la oportunidad. Dispararon. Tyler cayó, herido pero vivo, con su arma deslizándose por el asfalto mientras los agentes se acercaban rápidamente para asegurarlo. El teléfono de Sullivan sonó. Emily Rodríguez. «Jack». Su voz estaba entrecortada por la emoción. «Max está respondiendo al tratamiento. El cardiólogo dice que su función cardíaca está mejorando. No está fuera de peligro, pero...» Hizo una pausa, la voz ligeramente quebrada. «¿Me reconoció, Jack?» Movió la cola cuando dije su nombre. Sullivan cerró los ojos brevemente. La tensión de las últimas horas se liberó en una oleada de alivio. «Voy para allá», prometió. «Solo necesito terminar con esto primero». Las consecuencias se sucedieron rápidamente. Tyler Reeves, atendido por una herida en el hombro, fue puesto bajo custodia federal. Enfrentaba cargos de intento de asesinato de un agente federal, crueldad animal, tráfico de drogas y una larga lista de delitos relacionados. James y Caroline Reeves fueron arrestados en su domicilio sin incidentes. Su hijo Nathan fue puesto bajo custodia de familiares, en espera de una investigación sobre su posible participación. Sullivan finalmente llegó al lado de Max cerca de la medianoche. El perro yacía en una cama del hospital veterinario especializado. Los monitores aún sonaban, constantes. Pero sus ojos estaban abiertos, alertas, de una forma que Sullivan no había visto desde antes de su jubilación. A pesar de los vendajes que cubrían gran parte de su hocico y de la evidente debilidad en su cuerpo, había reconocimiento en esos ojos. «Hola, compañero», dijo Sullivan en voz baja, arrodillándose junto a la cama. «Me enteré de que has estado poniendo a prueba a los médicos de aquí». La cola de Max golpeó débilmente contra la ropa de cama. Una vez. 2 veces. 3 veces. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Sullivan. Emily estaba parada cerca. El cansancio era evidente en las sombras bajo sus ojos, pero también lo era su satisfacción con el progreso de su paciente. «El cardiólogo dice que el daño no es tan extenso como temíamos. Con la medicación adecuada y el descanso, debería recuperar la mayor parte de su función cardíaca». «¿Y las otras heridas?», preguntó Sullivan, acariciando suavemente la parte ilesa de la cabeza de Max. «Las heridas del alambre dejarán cicatrices», reconoció Emily. «Y la pierna rota necesitará cirugía adicional una vez que esté más fuerte. Pero físicamente, debería recuperarse por completo». No mencionó las cicatrices psicológicas. El trauma que tal vez nunca sanaría del todo.
Ella no necesitaba hacerlo. Sullivan podía verlo en la forma en que Max todavía se estremecía levemente ante movimientos inesperados. En el cansancio que antes no estaba allí. Blake Morrison ha muerto, le dijo Sullivan en voz baja. Tyler Reeves lo mató esta mañana. Después de la audiencia, se convirtió en informante encubierto de la DEA. Estuvo construyendo un caso contra el cártel de Castillo. Durante todo este tiempo, estuvo intentando enmendar su pasado. Emily cerró los ojos brevemente. Por eso trajo a Max esos obsequios especiales. Estaba tratando de ayudar, a su manera. Salvó a Max 2 veces, dijo Sullivan. Primero encontrándolo en ese callejón. Luego dejando la evidencia que necesitábamos para atrapar a las personas que lo lastimaron. Fuera de la habitación del hospital apareció la agente Wells. Había cambiado su equipo táctico por una chaqueta sencilla y pantalones, aunque sus ojos seguían alerta. Toda la red se está desmoronando, le informó a Sullivan. Tyler habla. Intenta llegar a un acuerdo. James Reeves sigue manteniendo su inocencia. Pero con las pruebas que Morrison recopiló, no tiene ninguna posibilidad. ¿Y Martin Thompson? ¿El juez Peterson? Preguntó Sullivan, sin dejar de mirar a Max. Ya están arrestados. Seguiremos subiendo. Sullivan asintió, pero su atención seguía fija en los ojos de Max. Fueron esos ojos, heridos, cansados, fieles, los que le habían mostrado más verdad que cualquier testimonio en una corte. Y el jefe Thompson fue absuelto de cualquier implicación. Aunque probablemente renunciaría por el escándalo, su hermano lo había engañado. Usó su relación para acceder a información del departamento. Wells estudió pensativo al perro herido. El veterinario dice que Max se recuperará físicamente. Sí, confirmó Sullivan. El resto llevará tiempo. Wells pareció comprender la preocupación tácita. Nos han autorizado a cubrir todos sus gastos médicos como parte del caso. Y, dudó. Se está preparando una condecoración para Max. El director cree que es importante reconocer su servicio y su sufrimiento. Sullivan casi sonrió ante la respuesta burocrática a lo sucedido, como si un certificado o una medalla pudieran equilibrar la balanza frente al trauma de Max. Pero entendía el gesto por lo que era, un reconocimiento. De valía. De valor. ¿Y yo qué? Preguntó Sullivan de repente. Aún no estoy seguro de qué pasará después. Wells arqueó una ceja. Depende. El departamento necesitará una reconstrucción después de esto. Alguien con integridad. Alguien en quien la comunidad confíe tendrá que dar un paso al frente. Sullivan negó con la cabeza. No me interesa ser jefe. ¿Entonces qué quiere? Preguntó Wells simplemente. Sullivan miró a Max, que se había quedado dormido, respirando más tranquilamente. Tiempo, respondió finalmente. Tiempo para ayudarlo a sanar. Tiempo para decidir qué hacer a partir de ahora. Emily dio un paso adelante, rozando ligeramente el hombro de Sullivan con la mano. Las alergias de su hija, dijo. He estado investigando tratamientos. Hay nuevos protocolos que muestran resultados prometedores, específicamente para alergias a las mascotas. Quizás valga la pena explorarlos. Sullivan la miró fijamente. Esperanza, moviéndose con cautela. ¿Crees que podría funcionar? Creo, respondió Emily con cuidado, que después de todo lo que ha pasado, tú y Max merecen la oportunidad de intentarlo. Cuando la noche cayó por completo sobre Elena, Sullivan permaneció al lado de Max, observando el suave subir y bajar de su respiración, catalogando cada pequeña mejora. El camino por delante sería largo e incierto. Con fisioterapia, sanación psicológica y numerosos ajustes a su nueva realidad. Pero por primera vez desde que encontró a Max en aquel callejón, Sullivan se permitió imaginar un futuro. Uno donde se había hecho justicia. Donde la corrupción había sido expuesta. Y donde tal vez Max finalmente podría volver a casa. Donde pertenecía. En un mundo que a menudo olvida a sus héroes. La historia de Max nos recuerda que la lealtad no debe ser desechable. Este pastor alemán dedicó 7 años de inquebrantable servicio a encontrar niños desaparecidos,
atrapar criminales peligrosos y salvar vidas. Solo para ser traicionado cuando más necesitaba protección. A medida que envejecemos, muchos de nosotros entendemos lo que significa sentirse apartado después de años de trabajo dedicado. El viaje de Max habla de nuestros miedos más profundos sobre la vulnerabilidad y el abandono. Pero también de nuestras mayores esperanzas. Justicia, redención, pertenencia. El compromiso inquebrantable del detective Sullivan con su compañero refleja los lazos que forjamos con colegas, con amigos. Con esos fieles compañeros que han estado a nuestro lado en los buenos y malos momentos. Las cicatrices que lleva Max nunca sanarán por completo. Como nuestras propias marcas de vida. Pero su historia no termina en tragedia. Nos recuerda que las segundas oportunidades existen. Que la lealtad merece ser correspondida. Y que incluso en nuestros últimos años, aún podemos luchar por lo que importa. Aún podemos sanar. Y aún podemos encontrar el camino de regreso a casa. Donde realmente pertenecemos. El viaje de Max es el nuestro. Marcado, pero invicto. Herido, pero aún luchando. Cambiado para siempre. Pero nunca roto. Proyector cinematográfico. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Destellos, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Corazón negro, dale like y comenta aquí abajo qué pensaste sobre la historia de Max. Micrófono, nos vemos en el próximo vídeo.